La señal más inquietante para la vieja oposición mexicana no llegó primero desde un tribunal ni desde una tribuna parlamentaria. Llegó desde el cambio de posición del poder mismo. Claudia Sheinbaum empezó a mover el tablero con una lógica distinta: no golpear solo a un adversario, sino alterar el entorno completo en el que ese adversario todavía podía respirar. Y en ese nuevo escenario, Alejandro Alito Moreno dejó de ser únicamente el líder cuestionado de un partido en ruinas. Empezó a convertirse en el símbolo visible de un sistema que perdía protección, territorio y salida. Lo más explosivo no es una sola decisión, sino la sincronía. Mientras en México avanzaba una ofensiva política que debilitaba a la oposición en sus bases, también tomaba forma una señal externa todavía más dura. Estados Unidos ya no parecía dispuesto a actuar como posible refugio de una figura marcada por acusaciones, desgaste y aislamiento. Esa coincidencia cambia todo, porque convierte una crisis partidista en una operación de cerco. Y en el centro de esa operación aparece Sheinbaum, no como espectadora, sino como la dirigente que redefine las condiciones del combate. Aquí está el punto crucial. Claudia Sheinbaum no necesita presentarse como una figura estridente para ejercer poder. Su fuerza, al menos en este episodio, parece descansar en otra cosa: en la capacidad de encadenar decisiones institucionales, mensajes de soberanía y presión política hasta producir una sensación de inevitabilidad. Cada movimiento reduce el margen del adversario. Cada señal envía el mismo mensaje: el tiempo del viejo régimen se está agotando y ya no habrá rescates automáticos, ni dentro ni fuera del país. Por eso este caso importa mucho más que el destino personal de Alito Moreno. Lo que está en juego es si Sheinbaum está ejecutando una estrategia para cerrar simultáneamente tres puertas: la del financiamiento político tradicional, la de la protección institucional heredada y la del escape internacional. Si esas tres puertas se cierran al mismo tiempo, entonces la oposición no enfrenta solo una derrota, enfrenta una desarticulación, y esa es la pregunta que abre toda esta historia. ¿Estamos viendo la caída de un dirigente desacreditado o el inicio de una nueva fase del poder en México? Una fase en la que Claudia Sheinbaum busca demostrar que la relación entre justicia, gobernabilidad y presión geopolítica puede quedar concentrada bajo una sola dirección política. La respuesta empieza a emerger cuando observamos el contexto que hizo posible este cerco. Para entender por qué este cerco político se vuelve posible, hay que mirar el terreno que Claudia Sheinbaum hereda y transforma. No se trata solo de una transición presidencial, sino de una acumulación de poder que ya venía gestándose y que ahora entra en una fase distinta: la fase de consolidación. En ese proceso, el Congreso deja de ser un espacio de negociación fragmentada y se convierte en una herramienta estratégica, y ahí es donde aparece uno de los movimientos más decisivos: la aprobación de una reforma constitucional que no solo cambia reglas, sino que redefine capacidades. La votación fue contundente: más de 370 votos a favor frente a poco más de 100 en contra. Pero el número, por sí solo, no explica lo que ocurrió. Lo verdaderamente importante fue la configuración de la mayoría. Morena, junto con sus aliados tradicionales, no solo mantuvo el control, logró algo más delicado: ampliar su margen, incorporando a actores que, en teoría, debían mantenerse en una posición independiente. Ese movimiento fragmentó aún más a una oposición que ya venía debilitada. Y en política, una oposición dividida no solo pierde fuerza, pierde capacidad de reacción. Claudia Sheinbaum no aparece en esta escena como una figura que improvisa. La secuencia indica lo contrario. Primero se asegura la base legislativa, luego permite que esa base actúe con precisión quirúrgica sobre estructuras específicas del poder opositor. Y esas estructuras no son abstractas. Tienen nombre, tienen forma y tienen función. El primer ajuste impacta directamente en el nivel local. Limitar el número de regidores por municipio parece, en apariencia, una medida administrativa. Pero en la lógica política mexicana, esos cargos eran mucho más que simples posiciones de gobierno. Eran nodos de operación territorial.
Eran los puntos de contacto entre el poder central de los partidos y la movilización real del voto. Al reducirlos, no solo se recorta gasto, se reduce la capacidad de organizar, de influir y de sostener redes clientelares. El segundo movimiento golpea el flujo de recursos. Al imponer límites estrictos al gasto de los congresos estatales, el margen para operar políticamente desde esos espacios se contrae de forma significativa. Esto afecta especialmente a los estados donde la oposición todavía conservaba influencia, sin recursos flexibles. Sin margen presupuestario amplio, la capacidad de sostener estructuras paralelas o financiar estrategias de confrontación se vuelve mucho más limitada. Es una presión silenciosa, pero constante. El tercer ajuste es más simbólico, pero no por eso menos importante. Establecer que ningún funcionario gane más que la presidenta introduce un mensaje político claro: el centro del poder está en el Ejecutivo. Pero también envía una señal hacia otros actores institucionales. Aquellos espacios que durante años operaron con autonomía y privilegios ahora quedan expuestos a una lógica de control político más estricta. No es solo austeridad, es reordenamiento de jerarquías. Cuando se juntan estos tres elementos, el resultado no es una reforma aislada, es una reconfiguración del campo de juego. Claudia Sheinbaum no elimina a la oposición por decreto, reduce sus herramientas, limita sus recursos y debilita su estructura hasta que su capacidad de resistencia se vuelve mínima. Y en ese contexto, figuras como Alejandro Moreno dejan de ser líderes con margen de maniobra, se convierten en objetivos vulnerables. Este es el punto en el que el contexto empieza a transformarse en presión directa, porque una vez que el entorno político ha sido modificado, la siguiente fase ya no depende solo de la correlación de fuerzas, sino de cómo se activa el siguiente frente. Y ese frente no tarda en aparecer. El momento en que la tensión acumulada se convierte en conflicto abierto no llega con un discurso, sino con una acción concreta. La intervención sobre el aparato del PRI marca ese punto de quiebre. No es solo una operación institucional, es un mensaje visual, político y estratégico. Agentes entrando en la sede de un partido que durante décadas dominó México no es una escena menor, es la señal de que las reglas han cambiado. Claudia Sheinbaum. Aunque no aparece ejecutando directamente la operación, está en el centro de la lógica que la hace posible. Aquí es donde el conflicto deja de ser estructural y se vuelve personal. Alejandro Alito Moreno pasa de representar la crisis de su partido a encarnar el objetivo principal de una ofensiva que combina política y justicia. Las acusaciones no son nuevas, pero el contexto sí lo es. Antes, podían diluirse en negociaciones, en equilibrios internos o en protección institucional. Ahora, esas vías empiezan a cerrarse una por una. La clave está en el timing. La ofensiva judicial no ocurre en el vacío. Llega después de que la oposición ha sido debilitada territorial y financieramente. Llega cuando su capacidad de movilización es mínima. Y llega cuando su credibilidad pública ya está erosionada. En ese escenario, cualquier intento de defensa pierde fuerza antes incluso de comenzar. Hableri. Y eso no parece accidental, parece calculado. Las filtraciones sobre posibles redes de corrupción, desvío de recursos y operaciones financieras irregulares empiezan a circular con más fuerza. Cada dato, cada documento, cada indicio contribuye a construir una narrativa, la de un liderazgo que no solo fracasó políticamente, sino que además podría haber sostenido prácticas ilegales durante años. Y en política, cuando una narrativa se instala con suficiente intensidad, se convierte en realidad operativa. Pero el conflicto no se limita a los tribunales. Se traslada también al terreno simbólico. La figura de Alito Moreno comienza a perder aliados, incluso dentro de su propio partido. Lo que antes era disciplina interna se transforma en distancia. Lo que antes era defensa corporativa se convierte en silencio. Y en ese silencio hay una señal clara: el costo de respaldarlo empieza a ser demasiado alto. Claudia Sheinbaum. En este punto, no necesita intervenir directamente en cada movimiento.
Su estrategia parece apoyarse en algo más amplio, crear las condiciones para que el sistema mismo empuje hacia un desenlace. Cuando las instituciones, la opinión pública y los actores políticos convergen en una misma dirección, el margen de escape se reduce drásticamente. Y entonces aparece la reacción desesperada. La posibilidad de buscar refugio fuera del país empieza a tomar forma no como una estrategia sólida, sino como una salida de emergencia. Pero incluso esa opción comienza a debilitarse antes de concretarse. Porque el conflicto ya no es solo nacional. Empieza a tener implicaciones externas. Este es el punto en el que la historia cambia de escala. Lo que parecía una ofensiva interna empieza a conectar con decisiones que van más allá de México. Y cuando eso ocurre, el margen de maniobra se reduce aún más. Porque ya no se trata solo de resistir dentro del sistema, sino de enfrentar un entorno que empieza a cerrarse también desde fuera. Cuando la presión interna alcanza su punto máximo, la pregunta clave deja de ser ¿qué está pasando? Y pasa a ser ¿por qué está pasando de esta manera? Y aquí es donde la figura de Claudia Sheinbaum adquiere una dimensión estratégica mucho más clara. Porque lo que estamos viendo no es una secuencia improvisada de eventos, sino una arquitectura de poder que parece diseñada para operar en múltiples niveles al mismo tiempo. El primer nivel es evidente la reconfiguración interna del sistema político, pero hay un segundo nivel mucho más sofisticado. Sheinbaum no solo está debilitando a la oposición dentro de México, está redefiniendo el valor de esa oposición frente a actores externos, particularmente frente a Estados Unidos. Y eso cambia completamente las reglas del juego. Durante décadas, ciertos sectores de la élite política mexicana mantuvieron una especie de seguro implícito. Si la presión interna aumentaba demasiado, siempre existía la posibilidad de encontrar protección o, al menos, espacio político en el exterior. Pero ese supuesto empieza a romperse, y no por casualidad. La estrategia de Sheinbaum parece apuntar precisamente a eso, eliminar la idea de que existe una salida segura fuera del país. Aquí entra en juego el elemento geopolítico. México, bajo el liderazgo actual, no se presenta como un actor pasivo en la relación con Estados Unidos. Se presenta como un socio que tiene capacidad de negociación. Y esa capacidad no es abstracta. Se construye sobre temas concretos: control migratorio, estabilidad económica, seguridad regional. Cada uno de esos elementos tiene un valor directo para Washington. El mensaje implícito es contundente. Si México está dispuesto a colaborar en asuntos que son prioritarios para Estados Unidos, entonces esa cooperación debe ser recíproca. Y la reciprocidad, en este caso, implica no ofrecer protección a figuras que enfrentan acusaciones graves dentro de México. No se trata de un discurso público agresivo. Se trata de una presión estratégica silenciosa, pero efectiva. Claudia Sheinbaum, en este sentido, no necesita confrontar abiertamente a Washington. Le basta con reconfigurar los incentivos. Si proteger a alguien como Alito Moreno implica un costo diplomático alto y un beneficio político casi inexistente, entonces la decisión para Estados Unidos se vuelve pragmática. Y cuando la política se vuelve pragmática, las lealtades tradicionales pierden peso. Este movimiento tiene varias capas. Por un lado, refuerza la narrativa interna de soberanía. Por otro, envía una señal a otros actores políticos dentro de México: no habrá refugios externos automáticos. Pero además, proyecta hacia afuera la imagen de un gobierno que controla su territorio, su agenda y su sistema político. Y en el contexto actual, esa imagen tiene un valor enorme. Al mismo tiempo, la estrategia también redefine el concepto de poder. Ya no se trata solo de controlar instituciones. Se trata de controlar las condiciones en las que esas instituciones operan, tanto a nivel interno como externo. Y ahí es donde Sheinbaum parece estar jugando una partida más amplia. La pregunta entonces cambia de forma. Ya no es solo si la ofensiva contra la oposición es efectiva, es si esta ofensiva forma parte de un rediseño más profundo, en el que México busca reposicionarse no solo políticamente, sino también geopolíticamente. Porque si eso es así,
Entonces, cada movimiento tiene una doble función: consolidar poder dentro del país y aumentar capacidad de negociación fuera de él. Y cuando esa doble función se activa, el impacto se multiplica, porque lo que ocurre dentro del sistema político mexicano empieza a influir directamente en cómo otros países toman decisiones. Y eso nos lleva al siguiente punto: las consecuencias de esta estrategia no se limitan a un solo actor, empiezan a expandirse hacia todo el sistema. Cuando una estrategia logra alinear presión interna con efectos externos, las consecuencias dejan de ser individuales y pasan a ser sistémicas. Eso es exactamente lo que empieza a ocurrir aquí. La ofensiva que rodea a Alejandro Moreno ya no se percibe como un caso aislado. Se convierte en una señal para todo el sistema político mexicano. Y esa señal es clara: las reglas han cambiado. Y no hay garantías heredadas que sigan vigentes. El primer impacto es inmediato dentro de la oposición. Lo que antes era una estructura debilitada ahora entra en una fase de desorientación total. Sin recursos amplios, sin control territorial sólido y sin respaldo externo implícito. La capacidad de reorganización se reduce al mínimo. Los liderazgos restantes se enfrentan a un dilema complejo: confrontar directamente y arriesgarse a un desgaste mayor, o replegarse y aceptar una pérdida progresiva de relevancia. Ninguna de las dos opciones resulta cómoda. Claudia Sheinbaum, desde su posición, parece entender perfectamente ese dilema. Su estrategia no necesita eliminar completamente a la oposición para consolidarse. Le basta con mantenerla en un estado de fragmentación permanente, porque una oposición fragmentada no solo pierde elecciones, pierde narrativa, pierde credibilidad y pierde capacidad de articular alternativas reales. Y en política, quien controla la narrativa, controla gran parte del juego. El segundo impacto se refleja en la relación con Estados Unidos. La negativa implícita o explícita a ofrecer refugio a figuras como Alito Moreno envía un mensaje que trasciende el caso individual. Washington está reconociendo, de facto, que el centro de gravedad del poder en México ha cambiado. Y cuando una potencia ajusta su comportamiento en función de ese cambio, el efecto es profundo. Significa que las decisiones tomadas en la Ciudad de México empiezan a tener un peso distinto en el cálculo internacional. Esto abre un escenario interesante. México deja de ser visto únicamente como un espacio de influencia y empieza a ser percibido como un actor con capacidad de condicionar dinámicas regionales. Claudia Sheinbaum, al posicionarse en ese rol, no solo fortalece su liderazgo interno, también redefine el margen de acción del país en temas clave como migración, seguridad y economía. Pero hay un tercer impacto, quizás el más silencioso, pero también el más duradero: la percepción pública. Cuando una estrategia logra combinar reformas, acciones judiciales y resultados visibles, se construye una narrativa de eficacia. Y esa narrativa tiene un efecto directo sobre la legitimidad del poder. No se trata solo de ganar elecciones. Se trata de consolidar la idea de que el gobierno tiene la capacidad de transformar la realidad. Aquí es donde aparece una pregunta incómoda para todos los actores involucrados. Este modelo de concentración estratégica del poder es sostenible a largo plazo, porque si bien en el corto plazo produce resultados claros, también genera tensiones dentro de las instituciones, tensiones con sectores que se sienten desplazados y tensiones en el equilibrio democrático. Y sin embargo, desde la lógica de Claudia Sheinbaum, esas tensiones pueden ser parte del costo necesario para consolidar un nuevo orden. Un orden en el que la disciplina política, el control institucional y la capacidad de negociación externa se combinan para producir estabilidad. Al menos, esa es la apuesta. Si este análisis te está ayudando a entender mejor lo que ocurre detrás de las decisiones políticas, vale la pena que te quedes hasta el final, porque lo más importante todavía está por definirse. Porque cuando un sistema cambia de esta manera, el verdadero punto de inflexión no está en el conflicto, está en cómo se cierra. Y ese cierre, en este caso, podría marcar el inicio de una etapa completamente distinta para México. Cuando todas las piezas encajan, lo que parecía una serie de eventos aislados revela su forma real:
una operación política de gran escala. Y en el centro de esa operación está Claudia Sheinbaum. No como una figura reactiva, sino como una dirigente que ha sabido convertir múltiples frentes en una sola línea estratégica. Reforma institucional, presión judicial, reposicionamiento internacional. Todo converge en un mismo punto: redefinir quién tiene el control y bajo qué reglas se ejerce. La caída potencial de Alejandro Moreno no es el final de la historia. Es el símbolo visible de algo más profundo. Es la confirmación de que el viejo sistema político mexicano ya no tiene la capacidad de proteger a sus propios cuadros como antes. Y cuando un sistema pierde esa capacidad, entra en una fase de transformación irreversible. No se trata solo de perder poder, se trata de perder relevancia histórica. Pero el elemento más determinante no está únicamente en la debilidad de la oposición. Está en la consistencia de la estrategia que la enfrenta. Claudia Sheinbaum ha logrado algo que pocos líderes consiguen en tan poco tiempo: alinear decisiones internas con efectos externos sin necesidad de confrontaciones abiertas constantes. Esa forma de ejercer el poder no es ruidosa, pero es profundamente efectiva. Y precisamente por eso genera un impacto mayor. El mensaje final que emerge es incómodo para muchos actores políticos. No hay espacio para errores estratégicos prolongados. No hay margen para depender de estructuras heredadas sin adaptarse. Y, sobre todo, no hay garantía de refugio cuando el equilibrio de poder cambia. Esa combinación redefine completamente el cálculo político en México. Para Estados Unidos, la lección también es clara. La relación con México ya no puede basarse en inercias del pasado. Debe ajustarse a una realidad en la que el liderazgo mexicano actúa con mayor autonomía y capacidad de presión. Y en ese nuevo escenario, las decisiones se toman en función de intereses concretos, no de afinidades históricas. Ahora bien, la gran incógnita sigue abierta. ¿Hasta dónde puede llegar este modelo? ¿Es el inicio de una etapa de estabilidad consolidada o el comienzo de nuevas tensiones que todavía no se manifiestan completamente? Porque cuando el poder se reorganiza con esta intensidad, siempre deja efectos secundarios que tardan en aparecer. Si has llegado hasta aquí, hay algo que está claro. Esto no es un episodio pasajero. Es un cambio de era. Y como todo cambio de era, redefine ganadores y perdedores. Pero también redefine las reglas mismas del juego. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que estamos viendo el fin definitivo del viejo sistema político en México o solo una transformación temporal? Porque lo que ocurra después de este punto dependerá no solo de una figura, sino de cómo todo el sistema responda a esta nueva realidad. La historia no se ha detenido. Apenas está entrando en su siguiente fase.